Empezamos el año ya. Este enero nos trajo varias sorpresas y en este caso nos trae buenas películas. Una de ellas es la que se va a estrenar esta semana, que quienes tuvieron la oportunidad la pudieron ver en el Festival de Cine de Mar del Plata de la edición 2021 y quienes no ya tienen la oportunidad para verla esta semana. Estoy hablando de La Encomienda, la última película, la tercera película en este caso de Pablo Giorgelli, que le doy antes que nada las gracias y la bienvenida por estar ahí de otro lado para charlar de su película. Buenas, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muchas gracias por el espacio para charlar de la peli y del estreno. Bueno, no, gracias a vos, Pablo. Y bueno, primero y principal, contanos un poquito cómo surgió, cómo fue la génesis para esta tercera película. Bueno, esta vez fue distinta la cosa. Fue una cosa bastante rara para mí, porque fui convocado en una primerísima instancia. Ettore D'Alessandro, que es el protagonista de la película, el personaje de Pietro, además es el productor, y él fue quien me convocó hace ya en el 2019, creo, fines del 2019, con solo una idea, la verdad. Me llama, me dice que había visto Invisible, que le gustaba, que tenía una idea, si me interesaba trabajarla. Y la idea básicamente eran dos náufragos en el agua toda la película. Y no mucho más que eso en ese primer llamado. Y esa idea me alucinó en el momento. Inmediatamente sentí, dije, esto se me podría haber ocurrido a mí. Yo me siento bastante cómodo filmando en espacios reducidos. Me siento cómodo con la limitación, me parece, ¿no? Como que la cosa infinita y la posibilidad de hacer todo me angustia, no sé. En cambio, cuando la cosa es más limitada, lo siento como un desafío y además siento que eso tiene un potencial dramático importante. Así que ya me gustó esa idea. Y ahí, bueno, acordamos en que iba a escribir un guión, porque también tenía que pensar un poco, a ver bueno, dos náufragos en el agua toda la película y, ¿no? Con eso solo no sentía que había una película. Así que estuve trabajando con Adrián Viñes, con quien coescribí el guión, además de Ettore. Ettore también participó en el guión. Estuve escribiendo el guión durante varios meses y llegamos a una versión que me gustaba, que es muy parecida a la película. La película se parece bastante al guión. No hay nada que hayamos, o casi nada que hayamos encontrado en el rodaje. Esa estructura, ese derrotero de estos personajes en ese naufragio es prácticamente lo que está en el guión. Y bueno, les gustó el guión y ahí se puso en marcha la producción. La producción, como sabes, es una película de ellos, es una película de producción dominicana, con participación argentina, de tarea fina. Juanpa Miller, productor de mis películas anteriores, además de amigo. Así que bueno, se fue armando todo y justo cuando estábamos listos para dar el primer acción vino la pandemia. Marzo del 2020 íbamos a filmar. Justo, Ahí. clavado, un ojo terrible. Pero bueno, las cosas siguieron adelante igual porque pocos meses después allá en Dominicana ya estaban en funcionamiento otra vez, ya habían abierto a pesar de que, bueno, no había vacunas y que los casos estaban igual que acá, había cuarentena, todo muy parecido a Argentina, pero habían vuelto a la actividad antes que nosotros. Y en agosto, o sea, en marzo paramos, en agosto me dicen, ¿podés venir? Y no había vuelos, no había nada acá. Así que bueno, pero me consiguieron un vuelo especial y con Diego Poleri, el director de fotografía, y Mariano Biasín, que es el asistente de dirección de todas mis pelis, nos conseguimos unos lugares en unos vuelos especiales de esos que había de repatriados y nos fuimos. Eh, y bueno, y la filmamos en plena pandemia, septiembre y octubre del 2020, cuando no había vacunas, nada. Y fue todo muy bien, por suerte. Eh, y más allá del contexto de la pandemia, porque bueno, era un desafío filmar fuera del país con un equipo que no conocía, en otro lugar, que si bien es Latinoamérica y uno siempre se siente cómodo, en Latinoamérica las cosas son bastante parecidas. Existe ese instinto de arreglarte un poco con lo que hay.
Bueno, yo nunca había filmado en el agua y eso es otro planeta, es algo muy diferente. No, las cosas suceden a otra velocidad, de otro modo, tenés que pensar las escenas y los planteos de otro modo. Ujú. Así que rápidamente tuve que aprender esa nueva disciplina y lo aprendí rápido porque ya el segundo o tercer día ya entendía básicamente cómo funcionaba la cosa y eso me ayudó a replantear varias de las cuestiones que las tenías pensadas de un modo que finalmente las tuve que implementar de otro. Ujú. Pero no en cuanto a la dramaturgia. El guión se mantuvo. Sí, lo que pasó es que se achicó el guión. Lo tuve que achicar bastante porque me di cuenta que no entraba la película. No tuvimos muchas semanas. Fue un rodaje apretado, 4 semanas y media. Y para filmar todo eso en el agua realmente es muy poco. No sé, las escenas de tormenta o esas cosas las filmamos en un día, que es una locura, ¿viste? Como esas escenas en Hollywood se toman una semana para hacer una escena de tormenta. Acá era medio como, ¿viste? Pegar el tiro y acá. Y es eso. Ujú. Pero bueno, tampoco eso es tan distinto de lo que ocurre acá. Uno se va acostumbrando a filmar así con poco paño, ¿viste? Te tiene que salir de una o en la segunda, más o menos. Y si Sí, no, queda. sí. Eso sí es una clara desventaja cuando uno filma con estos recursos, con estas condiciones, que es algo habitual, igual, todo bien. No, tenés otras ventajas, ¿no? Ujú. De ventajas de poder decidir sobre la marcha lo que se te canta. Eso fue algo muy bueno por parte de los dominicanos. La verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento porque fueron muy respetuosos de lo que habíamos pactado. Ellos me dijeron desde el primer momento, la película es tuya, artísticamente es tuya, vos hacé y deshacé, y así fue. No hubo ni un solo condicionamiento en ese sentido. Eso lo agradezco y lo asumo además. Entonces, si bien es una película que surge a través de una convocatoria, como un encargo, yo la considero una película mía, como las otras dos. Es una película muy personal, con muchos elementos personales, con un estilo y una estética también, en la cual pude decidir todo, ¿no? En ese sentido no hubo diferencia con las pelis que filmé acá antes. Y estoy contento con la película. Es una película que un poco más rara que las otras, en algún sentido y en otro no. En otro creo que comparten un montón de elementos en común, sobre todo en la mirada sobre los personajes. Ujú. La diferencia tal vez está un poco en la estructura, en, en algunas cuestiones más formales, pero es una película que me tiene muy contento el resultado. Más allá de este momento difícil para soltar una película, más allá de que también es un momento difícil para el circuito de festivales. Bueno, pero todo eso de verdad es algo que obviamente me encantaría que suceda, que la película vaya a todos los festivales posibles y que la vea muchísima gente en muchas salas de cine del mundo. Pero es algo que está en un segundo lugar, si soy sincero. Lo primero para mí es hacer la película como siento que esa película tiene que ser, y en este caso eso sucedió así, sin un gramo de concesión. Así que nada, contento de esta tercera película. Bien, bueno, perfecto. Ahí más o menos me contaste, nos contaste todo lo que viviste allá. ¿Vos ya habías estado dando algunas masterclass o algunas clases ya en Dominicana, algo? No. No, nunca Mira. había ido, fue la primera vez. De hecho, yo me Ujú. bajé del avión, conocí Dominicana en ese momento, que de hecho no conocí tanto porque me bajé del avión y me llevaron directo a los estudios que están a 1 hora de Santo Domingo. La película se filmó en los estudios Pinewood, que son unos estudios que están instalados ahí en Dominicana, que tienen los típicos y clásicos estudios a la manera de Hollywood, ¿no? Donde construyen sets y hay calles y camarines y cosas, y a unos kilómetros está el estudio de agua,
que es donde filmamos nosotros, que es un tanque de agua gigante que tiene un montón de recursos y chirimbolos para las películas de agua. Ahí es donde Ujú. se filman estas películas de agua, ¿no? Hay máquinas de olas, máquinas de tormentas, aletas de tiburones. Y eso dije, voy a usarlo todo, porque ya me parecía espectacular, buenísimo. Así que sí, utilicé todo lo que tenían, lo usé. Y es muy flashero filmar en el agua, es como realmente, me gustaría repetir. Ujú. Tengo ganas me quedé con ganas de más, ¿viste? Eh, Porque empecé a ver que hay un montón de cosas posibles, ¿no? A pesar de que las usé todas, las usé poco. La escena submarina es corta, las tormentas son cortitas, en fin. No cortas, están a la medida de lo que cuenta la película y en función de el tono que la película plantea, porque la película está planteada desde el punto de vista de los personajes, una vez más. En eso tal vez comparte la mirada con mis películas anteriores, me doy cuenta que eso es algo que ya a esta altura no puedo negar, que me interesan las películas de personajes, que me gusta tratar de entender o de intuir qué les pasa, qué piensan, qué les sucede. Eh, y si bien esta es una película que tiene elementos de género, yo la considero una película de náufragos. Pasa de todo. Hay explosiones, hay tormentas, hay tiburones, está el hambre, la sed, la deriva. En fin, los elementos de una película de género está y para mí es una película de náufragos en otra clave, tal vez, ¿no? No es una película épica al estilo de Tom Hanks. Es como una película que tiene que ver más con esto que te decía hace un rato que me interesa a mí, que es qué le sucede a los personajes en su interior. Ujú. Y eso se completa un poco, porque al principio la idea de que sea una película solo de género, de peripecias, de supervivencia, me gustaba la idea, pero no me terminaba de cerrar. Y la cosa se me completa y se me arma cuando aparece un poco la dimensión política del asunto, ¿no? El trasfondo, la gran pregunta que para mí genera la película, que es, ¿qué hacen estos dos en el agua? ¿Por qué estos dos terminan a la deriva después de un naufragio en el medio del océano? ¿Qué sistema eh, los empuja a terminar de ese modo? Y ahí aparecen, bueno, un montón de cosas que son las cosas que ocurren en nuestro mundo, en todos los países y que todos conocemos muy bien, ¿no? Ujú. Los incluidos y los excluidos. Y los excluidos de los excluidos y cómo eso empuja a un montón de gente a buscar sobrevivir eh, en otros lugares a través del exilio clandestino. Y bueno, eso es un poco lo que me termina de armar la película de una manera sólida. Eso realmente es de lo que la película habla para mí, ¿no? Ujú. La película justamente habla de esos marginados por el sistema, de la gente que está afuera, que no pertenece y que tiene que ver con este mundo, ¿no? De desigualdad, básicamente. Y también con esta idea de que no hay lugar donde ir, porque esa idea de ir a la orilla eh, enfrente, a la orilla del primer mundo, con esa ilusión de que ahí sí voy a poder, en la mayoría de los casos no ocurre y eso también me interesaba de algún modo plantearlo en la película, ¿no? Ujú. Eh, la película tiene una mirada un poco agridulce sobre eso, ¿no? Ujú. Son muy pocos los casos donde en la otra orilla las ilusiones y los sueños que te empujaron a irte se materializan. Hay algo que cambiar de otra manera, ¿viste? Como... Entonces, bueno, y siento que la película todo el tiempo tiene indicios para contar ese trasfondo político, que no es solo una película de supervivencia o de género, a pesar de que tiene los elementos. Si uno mira bien, en casi todas las escenas hay algo que remite a esa desigualdad, a esa diferencia, a ese desamparo, a ese sistema político que tritura gente y la excluye, ¿no? Y que además los iguala, que eso también es algo que me interesaba, ¿no? Porque una vez que están en el agua,
el tripulante clandestino, el tripulante del barco y el migrante clandestino se igualan, ¿no? Ahí ya no hay más una diferencia. Son parte de lo mismo, son los dos engranajes de esa parte del sistema que tritura gente. Bueno, todo eso fue lo que se configuró un poco en ese año y pico que estuve escribiendo el guión y me entusiasmaba mucho. Pero también debo decir que me entusiasmaba la idea de hacer una película de género. Me gusta el género. De algún modo creo que Las Acacias también es una película de género. Es una road movie. Solo que está filmada de otra manera, tal vez. Y que algunos de los elementos más clásicos de la road movie no están, ¿no? Me enfoco otra vez en los personajes. Bueno, acá es igual. Me enfoco menos en la fuerza de la naturaleza que en ellos ahí. Y eso también me lleva a esta idea de no quería hacer una película épica, ¿no? De dos que se sobreponen a lo imposible. Un poco lo que me pasa es, me pongo a pensar también qué haría yo en una situación así y cualquiera de nosotros, no sé quién puede hacer mucho más que agarrarte de lo primero que encuentra y esperar que ocurra un milagro. Eso es la película, esperar. No me interesaba hacer una película sobre una especie de superhombre que se sobrepone a lo imposible. No era. Bueno, esto es un poco en la encomienda, creo yo. Y insisto, estoy muy contento y también con el trabajo visual y con el sonido. El sonido trabajamos muchísimo, muchísimos meses con mucho detalle. Y acá quiero decir algo que es, bueno, los directores siempre decimos esto, pero en este caso me parece que es donde más se aplica más que en mis pelis anteriores. Es una película para verla en el cine, ¿no? Realmente es una película que funciona mucho mejor en una sala de cine que en una pantalla o por streaming. Hay algo que tiene que ver con esa inmensidad, con esa cosa más inmersiva que la película tiene en su puesta en escena, tanto visual como sonoramente, ¿no? Esas olas, ese agua, la cámara dentro del agua, un poco la idea, toda la idea de la puesta en escena fue eso, que el espectador esté ahí a la deriva con estos personajes en naufragio, ¿no? Entonces, bueno, el sonido está construido también desde ese lugar. Es un agua. Una vez me contaba alguien que tuvo que esperar 45 minutos que lo vayan a rescatar en el medio del mar en una tabla que se lo había llevado para adentro. No tan lejos de la costa, pero no podía volver. Y lo que me contó me impactó fue esto de lo que más le llamó la atención fue ese silencio atronador que había. No suena nada allá. ¿Viste? No hay esa idea del mar con olas. No existe. Ese silencio me interesaba mucho porque es como, viste, ser un astronauta y estar en otro planeta. Entonces desde ese lugar la película trabaja mucho también. Y una de las cosas que justo estás contando es que la película no tiene música incidental en lo que va del rodaje y eso también le suma muchísimo. Y también amalgamando con esto, ¿cómo fue la presentación en pantalla y el ida y vuelta en Mar del Plata? Porque ahí sí la pudieron ver en pantalla Claro. grande y con buen sonido. Bueno, fue alucinante hasta para mí. Yo la había visto acá en sala con el equipo, con algunos del equipo, y había notado eso. Pero verla en una sala llena, las proyecciones estuvieron bastante concurridas, por suerte. Fue algo hermoso. Fue como volver a una época que me parecía que ya no existe más. Hay algo que me tiene así como un poco angustiado, que es esta idea de, che, el cine que nosotros conocimos como era, no existe, ¿no? Ir a la Lugones a ver algo y perderte ahí en ese mundo durante 2 horas con otros que también están ahí y esa energía se siente. Hay algo de eso que me parece que cada vez sucede, me parece no, sucede cada vez menos, sucede para un nicho, sucede para un público específico, pero que la gran mayoría del público está en otra.
¿no? Que consume otro tipo de cosas por por medio de otros mecanismos. Y eso también incide en los contenidos de lo que ven, ¿no? O sea, también hay una homogeneización en eso, ¿no? Como que ven todas cosas parecidas. Entonces ver eso ahí en Mar del Plata fue realmente bueno. Y me pareció y me dio la impresión por las preguntas y por la cantidad de gente que se quedó a conversar después, que algo de eso sucede, ¿no? Que esa inmensidad del mar, que hasta en algunos momentos hasta te marea, ¿no? Porque el agua no para, estás ahí en el medio del agua, ese sonido te mete adentro. Y eso no sucede igual en tu casa, eh, en una compu, ni hablar con el celular, que es algo que se ve que yo soy de otra generación, pero no puedo entender que se vean películas en el celu, eso ya no sé. Evidentemente soy de otra generación, pero bueno, eh, esta película es para el cine, realmente es para el cine, mucho más que las otras, y no lo digo como esto que siempre decimos los directores, véanla en el cine. Bueno, vos estabas hablando en un principio también de los protagonistas, en las acacias también son pocos protagonistas, en este caso tres. ¿Cómo fue? Bueno, Ettore, me dijiste que además te trajo la idea, pero hay dos Claro, personajes, uno que es dominicano y otro que es argentino, que conocemos bastante nosotros. exacto. Bueno, en el caso del personaje argentino, pensé inmediatamente en Marcelo Subioto, me parecía que él era ideal para eso. Es un personaje difícil porque, viste, muchas veces interpretar una agonía o cuando hay tan poco de dónde agarrarse es un desafío tremendo y él es un actor increíble que hasta eso hace bien, ¿no? Y enriquece la película. Más allá de su generosidad y su onda, eh, este es un tipazo. Eso para mí es realmente fundamental a la hora de trabajar, ¿no? Trabajar con gente simple, con gente que, que se entrega al proyecto, que confía. eh, y en el caso de él tiene todo. Es un actor que me alucina, me encantaría volver a repetir, trabajar con él. Eh, y el caso más complicado fue el de Henry, personaje de Benel, este joven de 17 años, dominicano, porque bueno, hicimos un casting vía Zoom durante muchísimos meses, buscando estos jóvenes dominicanos, tenía que ser negro. eh, entonces, bueno, buscamos actores, no actores. Fue un casting muy extenso con dos directoras de casting allá en Dominicana que hacían esa búsqueda. Pero bueno, yo veía videos por Zoom, después los entrevistaba y hablaba con ellos por Zoom. Y así fue, el casting fue por Zoom. Y yo me bajé del avión y recién ahí conocí a los actores, a Ettore también, a pesar de que habíamos tenido muchas charlas por Zoom y con él estaba más tranquilo y él había hecho otras películas. En el caso de Benel, bueno, es su debut absoluto en la pantalla y además él vive en Francia. Es dominicano, pero hace 4 años vive en Francia, así que lo tuvimos que traer de París. Una mezcolanza terrible en el medio de la pandemia, sin conocerlo. Me bajé del avión, lo conocí ahí y la verdad que no sabía con qué me iba a encontrar. Había visto algunas cosas por Zoom, me parecía que él tenía algo y que podía responder como me imaginaba, pero bueno, nunca lo había visto en persona. O sea, fue realmente un piletazo de esos que pueden poner en riesgo la película. Pero bueno, siento que los astros estaban de nuestro lado y realmente fue una cosa para mí sorprendente. Él está muy bien en la película, me encanta lo que hace, me encanta cómo lo hace, me sorprendió a cada minuto. Hay escenas de 4 minutos sin cortes que las sostiene sin ningún problema.
también desde lo físico. Fue una película muy complicada físicamente. Eso yo no me había dado cuenta, me di cuenta después. Por suerte los dos tenían un entrenamiento natural por lo que hace cada uno. Ettore es un atleta, además, se entrena todos los días, y Henry juega al básquet. Entonces eso fue como una bendición, pero me di cuenta tarde que el agua te cansa mucho. Una escena que tenés que nadar de acá hasta allá, después recuperarte, la repetí 5 veces y ya con alguien que no está entrenadísimo, perdiste, ¿viste? Entonces, bueno, hubo algo de milagro otra vez. Él en la película para mí está impresionante. Él es la película, de algún modo. Me resulta muy conmovedor su presencia, su interpretación. Y me gusta mucho sobre todo por algo que tiene, que es, como él no se dedica a esto, no tiene muchas veces ese vicio de la actuación más mainstream. No es una actuación mainstream en el sentido más genérico de esta idea, ¿no? No, uno a veces está muy acostumbrado a ver determinado tono, determinado tipo de resolución por parte de actores y actrices en las películas más que uno ve todo el tiempo, o que más se ven. Y cuando aparece alguien que no lo hace de ese modo, pueden pasar dos cosas. Muchas veces lo que ocurre es como una especie de distancia. Uy, no me gusta, no actúa bien. Y muchas veces pasa lo contrario. Decís, este tiene una verdad. A mí de todos modos me gustan los dos casos. Cuando hay alguien que está un poquito corrido de esa línea más mainstream, me interesa porque enseguida engancho y empatizo con esa persona. Por supuesto que hay algunos casos que no. Pero es algo que me interesa eso también, ¿no? Que no esté todo tan, refiriéndome a las actuaciones, tan tamizado por la manera más mainstream de lo que debería ser, ¿no? Hay como un catálogo ahí, bueno, el cine más, la historia del cine de algún modo, no solo el cine más convencional, ha hecho un poco de daño en el sentido de unificar cómo deben ser las cosas, ¿no? Como un catálogo de reacciones, depende de lo que te pase. Una discusión es así, un dolor interno es así, una pelea, un loco es así. ¿Viste? Hay algo de eso que bueno, que me gusta tratar de encontrar una variante, de correrme un poquito de eso. Bien, y bueno, para quienes quieran ver la película, va a estar a partir de esta semana en el Cine Gomón, también va a estar en Bolívar, y para quienes quieren seguir un poco la carrera de Pablo, bueno, Las Acacias Invisible, ¿están en Cine.ar, en algún servicio de Invisible streaming? está en Netflix. Se puede ver ahí, en Netflix, en todo el mundo, no solo en Latinoamérica. Invisible está ahí, y Las Acacias está en Cinea. Bien, bien, perfecto. Así que pueden hacer el doblete, cinear Netflix y después ya ir al cine tranquiles Ahí a los ver. esperamos. Exactamente. Bueno, Y nada, Pablo, yo voy a estar estos días, voy a ir a eso. varias funciones a presentar la película, a charlar un poco con la gente, con los cuidados del caso. Es un momento complicado. Me compré unos barbijos nuevos de esos espectaculares, así que bueno, para aquel que se quiera acercar, que sepa que vamos a estar ahí con los protocolos de este momento tan deforme. Bien, bien. Y por último, para ir cerrando, si ya laburaste en pandemia, así que me imagino que debes tener algo ya en mente para ir armando. No sé si para la tele volvés a tele o a formato tele o seguís con la pantalla grande. No, no, no. Tele fue esa vez y fue un laburo que estuvo bien, me gustó mucho, pero no, por ahora no. No tengo tan estas ganas tampoco. Yo venía trabajando en otra película antes de La Encomienda y justo aparece La Encomienda, entonces puse en suspenso el proyecto ese anterior
que está muy avanzado y que ahora estoy retomando, que se llama Trasfondo. Esa iba a ser mi tercer película. En el medio apareció La Encomienda y la pandemia, y eso, bueno, se llevó puesto Trasfondo por un momento. Así que lo puse en suspenso y ahora lo estoy retomando justamente a ver si pronto lo podemos filmar. El proyecto está muy avanzado. Estaba la que se llama Trasfondo, de Patricia Rato, y cuenta la expedición de un submarino argentino durante la Guerra de Malvinas. Es una película, siempre quise hacer una película sobre Malvinas desde que estudiaba. Nunca le había encontrado el ángulo para entrarle a eso hasta que leí esta novela. Y bueno, escribimos el guión durante casi 2 años también con Adrián Viñez, con quien coescribí La Encomienda. Y es un guión que me encanta. Yo estoy así alucinado. Y otra vez es una película en el mar, pero otra vez en un espacio cerrado, porque la película transcurre en el submarino durante la guerra, y otra vez se enfoca en esos personajes de la tripulación. Así que con muchas ganas de hacerla, pero bueno, tengo que ver cómo conseguir gran parte de la guita todavía. Bien. Veremos qué pasa. Bien, ojalá que se disparen estas cosas para poder seguir generando cine nacional y bueno, en este caso para poder ver tu cuarta película ahora, 3.2 podría ser de Pablo Giorgelli. Y bueno, Exacto. nada más que agradecerte y que, bueno, invitar a la gente que después de ver la película vean el back que está colgado en YouTube y vean la odisea que fue también hacer la película, porque ahí se ve en carne y hueso cómo se filmó esa película. Uno lo ve sentado en el cine, muy tranquilo, pero todo eso tuvo un trasfondo y que es más o menos lo que viniste contando, pero en el back se ve perfecto, así que también como para cerrar el visionado de La Encomienda, creo que eso para que la gente tenga también ahí en YouTube poder encontrarlo. Está bueno, está muy bueno. Sí, fue una película muy difícil de hacer. Otra vez, muy costosa, muy cansadora y hermosa, alucinante. Me encantaría repetir algo de esas características. Bueno, Pablo, te agradezco muchísimo la entrevista y bueno, seguramente nos Vos. cruzaremos capaz de alguna de las funciones ahí de La Encomienda en el cine. Bueno, Dale, muchas gracias. Gracias por el espacio, por la charla y un saludo. gracias, un abrazo. Adiós, un abrazo.